Buenas noches a todas, amigas y amigos leones y invitados. Y me voy a presentar para que todos tengamos la misma, ¿cierto? Yo soy Hipólito Ojeda, socio de León, del Club Leones Punta Arenas, Club del Sur. Mi nombre es Maritza Aguayo, socio León del Club de Leones Punta Arenas, Cruz del Sur. Somos un matrimonio siempre presente en el leonismo y en el servicio. Agradecemos en especial al León Gobernador por la confianza y oportunidad de realizar esta asesoría que asumimos con compromiso, creatividad y garra. En nombre de Marisa y el mío propio, damos la bienvenida a todos los presentes e invitados y comenzaremos con este conversatorio. Marisa, adelante, por favor. Les presento en este momento la temática del programa conversatorio que se desarrollará en el periodo leonístico 2021-2022. Algunos de los temas que vamos a presentar son espacio y tiempo del adulto mayor, León, familia, trabajo y mediación, robótica al servicio camino a la longevidad, influencia de la música en la sociedad, entre otros. El desarrollo de la actividad del tema que se va a tratar hoy es el espacio-tiempo del adulto mayor, que es muy importante para las relaciones intergeneracionales dentro de la familia, enterarse de la vulnerabilidad y dependencia del adulto mayor, y finalmente la armonía familiar. Esos son los temas que vamos a tocar en esta espacio y tiempo del adulto mayor. ¿Cómo llevaremos la modalidad de desarrollo del conversatorio? Habrá una intervención primero entre la León Marisa y el expositor. Posterior a esto se extenderá al resto de los leones e invitados el conversatorio libre con el expositor. Pueden anotar las preguntas en el chat o bien pidiendo la palabra. Bien, conoceremos a nuestro expositor. Agradezco de antemano a nuestro expositor por su disposición y actitud la presencia del doctor Mario Adolfo Ríos, médico especialista en geriatría, médico especialista en gerontología comunitaria e institucional, docente de geriatría en Facultad de Medicina de la Universidad de Aconcagua, jefe de trabajos, práctico de Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública, codirector de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro del Comité Académico Docente de la Carrera de Especialización para Médicos en Geriatría y médico de la Dirección de Atención de Adultos Mayores de Mendoza, en Argentina. Damos un caluroso aplauso al doctor Mario Ríos y le damos la bienvenida al conversatorio. La León Marisa inicia el conversatorio con el expositor con preguntas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenas tardes, Ahora doctor. sí. ¿Cómo está Hola, usted? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches. Buenas por acá noches. también. Oh, buenas noches, cierto. Buenas noches, sí. Es un agrado Bueno. saludarlo, doctor. Agradezco su Bueno. presencia y su disposición, doctor. No, yo quiero agradecerle a ustedes. Sí, Gracias. ya. Iniciando nuestro conversatorio, quiero hacerle la siguiente pregunta para realizar este conversatorio. Sabemos que los adultos mayores son distintos entre ellos. Tienen una particularidad cada uno de ellos, donde no es fácil relacionarse. Entonces, doctor, ¿cómo identifica y cómo son cada uno de ellos? Por
favor. Bueno, permítame, antes de contestarte la pregunta, Maritza, bueno, primero agradecer especialmente al señor gobernador Luis Alarcón, que le ha dejado la confianza a los amigos Hipólito y Maritza de poder participar hoy día en esta reunión. Reunión muy amena, por lo cierto, así que me parece muy importante y estoy muy orgulloso de que me hayan invitado, y para mí realmente es un honor. Es un tema importante, muy importante, del que vamos a hablar, porque nos afecta directamente la temática del adulto mayor y su relación con la sociedad y su relación con la familia. Pero siempre han existido temáticas relacionadas con lo que le denominamos nosotros el edadismo, que hacen de que las personas adultas mayores sean vistas de una manera negativa. El solo hecho de hablar de las personas adultos mayores genera en las personas un sentimiento o un pensamiento de que son personas que están sufriendo, padeciendo, teniendo enfermedades. Entonces, al momento de hablar de los adultos mayores, tenemos que conocer primero y principal que las personas adultas mayores, por definición, en Latinoamérica son las personas mayores, todas las personas mayores de 60 años. Lo que nos convierte a muchos, o por estar cerca de la adultez mayor, o a muchos en adulto mayor. Y que esta edad que se pone arbitrariamente para definir cuándo es un adulto mayor no responde a ningún hito de tipo fisiológico. Me refiero a esto porque no existe algo en particular que haga que nosotros fisiológicamente pasemos a ser adultos mayores. Porque en realidad empezamos a envejecer desde el momento que nacemos, así que no existe, digamos, un momento en particular, es un momento exclusivamente relacionado con lo social que hace que una persona, y con lo laboral, que hace que una persona comience a ser adulta mayor. Entonces, ¿por qué tener ese pensamiento sobre los adultos mayores cuando a uno le hablan sobre adultos mayores y que la mayoría de la sociedad, en cierto sentido, tiene esa percepción negativa o estereotipada de los adultos mayores? Somos personas que vamos creciendo y, como yo decía, envejeciendo durante toda la vida, desde el momento que nacemos, y bueno, a partir de los 60, por una cuestión laboral, nos convertimos en adultos mayores. Ahora, cuando decimos, bueno, todos los adultos mayores son distintos, sí, son tan distintos como adultos mayores hayan, porque todos tienen su realidad, todos tienen su vida, todos tienen su fisiología. En el mejor de los casos, las personas que vayan envejeciendo van a tener un envejecimiento exitoso, como le decimos nosotros, o fisiológico, aquellos que tengan todas las cuestiones relacionadas con el mismo envejecer del organismo. Y existen también otra forma de envejecer, que es con un envejecimiento patológico, que es presentando patologías que, si bien no son propias de la edad, son patologías que por ahí, cuando se llega a cierta edad, pasados los 60 años, por el ritmo que han traído durante la adultez, empiezan a presentar daños o manifestarse a través de síntomas y signos, lo que le denominamos nosotros síndromes, que son patológicos. Ahora la ciencia siempre ha intentado, en cierto sentido, decir, bueno, ¿cómo hacemos para definir a una persona cuando es adulta mayor? Esto siempre lo recalco cuando le doy clase a mis alumnos, porque primero hay que enseñarles, y todos tenemos que aprender, que las personas son un todo, ¿sí? No son lo que estamos viendo exclusivamente, sino que son parte de un todo, y que la mejor forma de entender a un adulto mayor es verlo de forma holística. Entonces nosotros hacemos en medicina lo que le denominamos la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral se compone de las cuatro patas de una mesa, para que se entienda mejor. Una de las patas tiene que ver con las cuestiones médicas, exclusivamente relacionadas con cuestiones médicas, como por ejemplo lo que les hablaba del envejecimiento fisiológico, el envejecimiento patológico.
Bueno, si presenta patologías propias de la edad o presenta patologías que no son propias de la edad, pero que son consecuencia de un mal cuidado o de un envejecimiento en la enfermedad, digamos, y empieza a presentar patología ya de más grande. Y eso es objeto de estudio de la medicina, básicamente de la geriatría. Por eso en su momento yo hice geriatría, pero me sentía incompleto, porque básicamente la geriatría es una especialidad médica, como la pediatría, como la cardiología, pero no alcanzaba a abarcar el total del adulto mayor. Cosa que sí me pudo dar la gerontología comunitaria e institucional, porque bueno, al ser institucional también me interesa mucho, porque yo soy médico de uno de los geriátricos más grandes que hay en Mendoza, que son del Estado. Y atiendo muchos pacientes de otros geriátricos de Mendoza y geriátricos particulares. Entonces es como otro ámbito, así que había que tener una visión un poco más completa del adulto mayor. Y así de esa manera uno pudo ir entendiendo con el tiempo que el adulto mayor no es solamente la geriatría y los problemas relacionados con la geriatría, como por ejemplo patologías como la hiperplasia prostática, como por ejemplo algún tipo de cardiopatía, insuficiencia cardíaca, o algún tipo de nefropatía, o algún tipo de patología relacionada con el envejecimiento, la artrosis, la artritis. Bueno, no es una charla dedicada a los médicos, así que no los voy a complicar demasiado con muchos términos, pero quiero dejar claro de que exclusivamente veíamos esa parte. Ahora, siendo esa una de las patas de la mesa, teníamos otra que era muy necesario y tenerla en cuenta, que es la parte psicológica del adulto mayor, ¿no es cierto? El adulto mayor con una patología, y aparte vamos a evaluar la parte psicológica. Acá dentro de la parte psicológica está incluida básicamente qué es lo que siente el adulto mayor, qué es lo que le pasa al adulto mayor. Está solo, está deprimido, presenta patologías relacionadas con la memoria, que son también patologías con las que siempre se les relaciona a los adultos mayores, y que por lo que he visto yo previo a la reunión, tenemos algunos adultos mayores que parece que están bastante bien de la memoria porque se acuerdan de muchas cosas divertidas. Entonces, ese tema es importante abordarlo, y es un tema que normalmente no se aborda en la consulta médica. Saber qué siente el adulto mayor o cómo se siente el adulto mayor, y ver de qué manera podemos hacer para que ese adulto mayor se sienta mejor. Simplemente se va al médico, se le entrega la medicación que corresponde, y bueno, espera a uno acertarle o tratar de revertir cosas que no tienen que ver con lo físico, sino que tienen que ver con lo mental, ¿sí? Nosotros sabemos por experiencia que nuestra mente en muchos casos domina nuestro cuerpo, y cómo nos sentimos nosotros va a hacer de que tengamos mejor calidad de vida. Podemos percibir la salud desde un punto de vista mental como positivo, a pesar de tener patologías que son patologías que tienen las personas. Es así que por ahí encontramos personas que se encuentran, que dicen estar muy saludables y que tienen muchas patologías. Pero es muy difícil encontrar personas que no tienen patologías y que, estando mentalmente, digan que se sienten saludables. Así que esto es un punto muy importante a tener en cuenta al momento de definirse uno mismo como adulto mayor, y al momento de pedirle al médico que lo evalúe como adulto mayor. Después, si quieren, nos extendemos más en esto. Quiero comprimirlo porque si no me pongo a hablar y después no termino más. Entonces, no sé, ¿me querías comentar algo, Marisa? No, ¿O alguien faltó quería...? las otras dos patitas. Sí, porque si no, no termino más con las primeras dos. Faltan Voy a estar las otras dos patas, sí. una hora por patita. ¿No? Ya, Nos vamos a las 3 de la mañana. ya. Doctor, la otra pregunta. Los Sí. jóvenes manifiestan un alejamiento con sus adultos mayores en algunos casos. ¿Por qué hay Sí. tanta distancia entre los jóvenes y los adultos mayores? Bueno, y ahí, como para ir completando lo de las patitas, ya que estamos, otra de las patitas es la cuestión social, ¿sí? Una persona desde su punto de vista físico, desde su punto de vista psicológico, y cómo está conectado con lo social. Dentro de lo social
tenemos que ver cuál es su situación económica, por ejemplo. Eso nos va a servir para darnos cuenta si las medicaciones que damos ellos las van a poder comprar. Eso tiene que ver también con lo que ustedes estaban haciendo como preámbulo de esta charla, que es la familia, cómo se conecta la familia con este adulto mayor, que tiene esta cuestión mental y que tiene esta cuestión física. ¿Cómo hacemos para que el adulto mayor se sienta bien en familia? Y siempre hay un tema que causa bastante resquemor, que es este intercambio intergeneracional, que ahora se ha visibilizado mucho durante la pandemia, por este salto tecnológico que tenemos entre las distintas generaciones, donde la mayoría de nuestros adultos mayores eran de la televisión blanco y negro, si es que había televisión, y que ahora toman un celular y con un celular pueden realizar absolutamente todos los trámites bancarios, trámites jubilatorios, trámites de pago de impuestos, y que muchos adultos mayores se han quedado atrás. Entonces ahí ha participado mucho la juventud. Hemos incitado mucho a la juventud a que colabore con los adultos mayores, a que le enseñen a los adultos mayores a manejar este tipo de tecnología. Pero así como han habido cuestiones positivas relacionadas con esto, también hemos encontrado cada vez más soledad en pandemia, y nos preguntamos por qué ocurre este fenómeno. ¿Por qué algunos adultos mayores están muy solos y por qué otros adultos mayores están muy acompañados? Es lo que le llamo yo un poquito de lo que de responsabilidad binaria. ¿En qué sentido cuando hablamos de estas dos generaciones tan distintas? Aparte de las cuestiones, digamos, culturales, que del edadismo, que eso ya lo había tocado yo al principio. Primero, en un primer momento, el adulto mayor, durante el transcurso de su vida, que son cuestiones que uno va construyendo a medida que va envejeciendo, pero como la gente no piensa en la vejez, construye poco de lo que denominamos nosotros el capital social. Los sociólogos hablan mucho de esto, y tiene que ver con la cantidad de gente, por hablarlo más fácil, con la que uno se ha apegado y ha tenido cariño o ha dejado buenos recuerdos como para apelar a esta gente al momento de necesitar uno en la vejez. ¿Sí? Esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, en este grupo tan heterogéneo que veo yo, es parte de su capital social. Si alguno de ustedes tiene algún problema, usted puede consultar a algún amigo, León, de un distrito o de otro distrito o de otra zona, y seguramente puede encontrar una ayuda, un consejo o un contacto, que aquellas personas que no construyeron absolutamente nada, entonces se encuentran con que tampoco lo construyeron en la familia, y por ende, cuando llegan a su vejez, poco pueden pedirle a la familia que le devuelva. Eso es por un lado. Y por el otro lado tiene que ver lo que le sucede a los jóvenes con los adultos mayores, algo relacionado con la empatía. La empatía es la capacidad que tienen las personas de sentir lo que siente el otro y por ende solidariamente acompañarlo y apoyarlo. En este caso es muy difícil porque a veces, por ejemplo, la empatía se manifiesta cuando uno ha vivido una situación y ve que la sufre el otro. Entonces son los momentos donde uno más empatía siente, porque sabe lo que sintió, lo que sentiste vos, y puede entender lo que está sintiendo el otro. Pero a un joven no le podemos enseñar a sentir lo que siente un adulto mayor, porque evidentemente no es adulto mayor, y que falta mucho para que sea adulto mayor para que sienta lo que sintió el abuelo. Entonces, en este caso, la responsabilidad es binaria. Yo, trabajando un poco sobre este tema con los alumnos de la facultad, que son muchísimos durante un año, pasan muchos alumnos, a veces les suelo hacer, antes de darles las clases, que hago una pequeña encuesta sobre que me definan con 3 adjetivos calificativos cuando yo les digo, persona adulta mayor, ¿qué es lo que sentís? Y lo hago que sea anónimo, para que inclusive no sientan la responsabilidad de contestar algo que no sienten. Y más del 90% de los alumnos que van a ser médicos y que me van a atender a mí, tienen sensaciones negativas relacionadas con los adultos mayores. Hablan de la enfermedad, los ven como personas enfermas, personas débiles, personas lentas,
personas desmemoriadas, personas sucias. A veces esto de dejar el anonimato hace de que algunos expresen realmente qué es lo que sienten, y muchos son extremadamente negativas. Y un 5% solamente eran positivas. Hablaban de la sabiduría, que nosotros siempre hablamos, hablaban de la dulzura, hablaban del cariño. Entonces, después que terminaba yo de leer esto, antes de comenzar la clase, le pedí a algún valiente que había escrito cuestiones negativas anónimas, que saliera y me dijera por qué las había puesto. Y también le pedía lo mismo a personas que habían escrito cosas positivas. Y esto se relacionaba exclusivamente y directamente con lo que había vivido cada joven con respecto a su crecimiento relacionado con un adulto mayor. Aquel adulto mayor que no había construido con su nieto momentos de recuerdos hermosos y momentos tranquilos y momentos alegres, tenían sensaciones negativas. Y ese 5% era muy llamativo, después empezaron a liberarse y a decir, muchos de ese 5% eran jóvenes que se habían criado con los adultos mayores y que los habían llevado a la escuela y que habían participado y que les habían comprado helado y que lo habían llevado al cine. Entonces, esa mentalidad que se construyó, esa idea del adulto mayor, fue parte de una construcción en el tiempo, que es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros para el día de mañana o para la actualidad, digamos, al momento de ir creciendo en esta relación con las personas que van a ser parte de nuestro capital social al momento de decidir. Así que yo creo que eso, las cuestiones intergeneracionales tienen que ver mucho con eso, la responsabilidad de los que no construimos con nuestros nietos nada, y un poco la falta de empatía que pueden sentir los jóvenes fue una cuestión también relacionada con la responsabilidad que tienen los padres, o sea, los hijos de estos adultos mayores, que no se tomaron el trabajo de generar estos valores de respeto relacionado al adulto mayor, como ir a visitarlo, como ir a saludarlo, como ir a comer los fines de semana, como tenerlos siempre cuidados, como ver. Como padre uno enseña con el ejemplo, eso ya lo sabemos, que nuestros hijos vean en nosotros cómo nos preocupamos por el adulto mayor. Entonces ellos de esa manera, de una cuestión, digamos, de ir aprendiendo con el ejemplo, ellos se les cambia, ¿no? O mejor que antes de decir se les cambia, se genera, digamos, ese nuevo valor de respeto al adulto mayor, que es por lo que tanto estamos bregando, porque evidentemente estamos muy distanciados, digamos, las personas adultas mayores de los jóvenes. Fíjense, y hasta qué punto influye esto en el estado de salud de las personas, que inclusive puede causar la muerte. No solamente la muerte por suicidio, por la soledad, o por la depresión, o por el abandono, o por la falta de interés, sino también, y acá ya aprovechamos para definir un poco lo que es el maltrato. Muchas veces el maltrato es por omisión o por negligencia, a veces involuntaria, de que una persona adulta mayor sienta un estado de insatisfacción. Hace algunos años, no hace muchos años, en Europa, durante una ola de calor murieron 30.000 adultos mayores en una semana. ¿Por qué? Porque la familia no estaba. Porque de un golpe de calor puede morir un adulto mayor en un día, en medio día. Sin embargo, a pesar de tener un nivel socioeconómico mucho mejor que el que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, murieron 30.000 personas en una semana porque no tuvieron quién los llamara por teléfono y quién estuviera y quién los fuera a ver. Entonces, hasta ese punto es de importante la participación de la familia en la vida de un adulto mayor, y no solamente en la vida de un adulto mayor, sino en el momento de la muerte de un adulto mayor. Ustedes saben que los adultos mayores le tienen más miedo a discapacitarse que a morir. Si ustedes le preguntan a un abuelito, ¿a qué le tiene más miedo, a morir o a discapacitarse? Y ellos le dicen, a discapacitarme. ¿Y eso por qué es así? Porque ellos prefieren morir que discapacitarse, porque saben que al momento de discapacitarse van a tener que necesitar de la ayuda de todo el mundo al momento de perder la independencia. Y ahí pasamos a la última patita, y si quieren desarrollamos más este tema,
que tiene que ver con la capacidad fisiológica del adulto mayor. Entonces hablamos de la capacidad física, la mental, la social y de la fisiológica, de la funcional, perdón. Y la capacidad funcional es la que define la autodependencia del adulto mayor y que es por lo que tanto trabajamos todos, finalmente por seguir estando activos la mayor cantidad de tiempo en nuestra vida y que nos sorprenda la muerte de un momento para otro, que es lo que le denominamos nosotros el fenómeno de comprensión. Ríos, en relación con la colaboración de la familia hacia el adulto mayor. Muchas veces se necesita saber cómo hacerlo. ¿Cómo hace la familia para colaborar con los adultos mayores y mejorar su estado de salud? Hay tantas maneras, Maritza, y cada manera yo creo que es parte de lo que uno le da a nuestros adultos mayores, el amor, que es de algo de lo que no se habla, ¿sí? De lo que no sale en los libros, o que parece que ese tema es una cuestión aparte, es una cuestión sentimentalista, no tiene nada que ver. Pero el adulto mayor lo que necesita es amor, el amor de la familia. El resto se va arreglando en el camino. ¿Cómo podemos hacer? De mil maneras, dependiendo de los estados funcionales de los adultos mayores. Los estados de funcionalidad, que son la cuarta patita esta que hablábamos nosotros, hacen de que definamos un adulto mayor cómo va a manejar las actividades instrumentales de la vida diaria y en el peor de los casos, cómo va a manejar las actividades básicas de la vida diaria. Para eso hay escalas, como por ejemplo la de Bartel, como la de Katz, como la de Montorio, como la de la Cruz Roja, que nosotros hacemos como para determinar qué cantidad de ayuda necesita un adulto mayor para mantener su estado de salud y su independencia. Entonces, por eso es importante poder consultar a un geriatra, conocer cuáles son las debilidades del adulto y cuáles son las fortalezas, y la familia cómo puede hacer para apoyar o para sustituir, digamos, estas falencias. Por ejemplo, un adulto mayor que es muy saludable, que está muy bien físicamente, pero que tiene un problema de artrosis de cadera o una operación de una fractura de cadera que le resulta dificultoso manejar o movilizarse, pierde su estado de independencia. Entonces, ¿cómo puede hacer la familia para ayudar? Y bueno, si tiene que hacer un trámite, lo pasa a buscar y lo lleva. ¿O cómo puede hacer para ayudarlo? Por lo que hablábamos más temprano con este avance de la tecnología. Muchos trámites que tiene que hacer. Bueno, que se arrime la familia, que se arrime al nieto, que le enseñe a usar el celular, o que le haga él los trámites. Eso es muy provechoso. Si lo vemos por el lado de la alimentación también, ¿cómo se está alimentando el adulto mayor? ¿Se está alimentando bien? ¿O normalmente pasa de que comen cualquier cosita a la noche y se acuestan y pasan mucho tiempo sin comer? La familia tiene que estar atenta a eso. Si la familia vive con el adulto mayor, darle independencia, darle libertad, respetar los derechos, no dejarlo sentado ahí para que no moleste, o no dejarlo sentado ahí porque lo estamos cuidando para que no se caiga y se quiebre, darle libertad, escucharlo, acompañarlo, hacer por el otro lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros para cuando nosotros estuviéramos en similares situaciones. Es muy amplio, es como para hablar cada caso en particular. Así que si quieren después hacer preguntas, bueno, las charlamos. Sí. La otra pregunta que va con eso, con lo que está hablando usted, ¿qué puede aconsejarnos sobre el adulto mayor con problemas de memoria, con la memoria, cuando ya está perdiendo o tiene problemas de memoria? Bueno, ese es todo un tema. Ese es todo un tema y es parte de la segunda patita que habíamos hablado. Por eso veis que yo les hablé de la patita, porque ahí ya tienen ustedes cómo moverse. Los problemas de memoria, como parte del envejecimiento fisiológico, tenemos lo que le denominamos un déficit cognitivo leve. ¿Ya? Van a existir fallas de la memoria que son habituales, que son normales, como parte del envejecimiento neuronal. Y para lo cual necesitamos hacer actividad, así como actividad física, caminar para sentirnos mejor, mejorar nuestro nivel cardiovascular. Bueno, también ejercicios mentales. Son importantes, aprender cosas nuevas son importantes, un idioma nuevo, a tocar un instrumento, porque eso genera la producción de neuronas y esa conexión de las neuronas hace de que se vayan bypaseando, entre comillas,
las neuronas que van muriendo o van envejeciendo como parte del envejecimiento fisiológico. Y después tener un entendimiento, porque hay algo que muchas veces provoca maltrato en el adulto mayor, que son las personas que tienen déficit cognitivo relacionados con patologías neurodegenerativas, ¿ah? Como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué digo patologías neurodegenerativas primarias como la enfermedad de Alzheimer? Porque yo no quiero que hablemos más sobre demencia senil. Digamos, la palabra difícil para decir demencia senil, porque muchas veces nosotros podemos hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, que por cierto es la patología neurodegenerativa primaria más importante, superando el 80% de las patologías relacionadas con los déficits cognitivos. A veces nos llegan los pacientes con un estado avanzado de esta patología donde ya prácticamente no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos ayudarlo? Podemos entender y podemos ir prestando atención si el adulto mayor comienza a tener problemas de memoria, porque primero él trata de ocultarlos o a veces se queja de esos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Como parte de esto de que nosotros pensamos que todos los adultos mayores tienen problemas de memoria, a veces hasta los mismos médicos dicen, bueno, es normal en los adultos mayores los problemas de memoria. No son normales. Hay que hacer un psicodiagnóstico como para poder determinar qué áreas del cerebro son las que están fallando. Si falla alguna en particular que se relaciona con la corteza y con el hipocampo, podemos pensar de que el adulto mayor tiene problemas de memoria relacionados con una enfermedad neurodegenerativa. Que, por cierto, comienza a producirse las bases de esta enfermedad a partir de los 40 años, para que vean de que no necesariamente desde el adulto mayor, sino que empieza a acumularse una sustancia en el cerebro que va a provocar la muerte neuronal, que son las proteínas beta-amiloide a partir de los 40 años. Y uno ya empieza a presentar sintomatología a partir de los 40 años. Lo que pasa es que nadie le presta atención. Sí se manifiesta, evidentemente, después de los 60, 65 años, donde aumenta, digamos, la tasa de incidencia del diagnóstico de esta enfermedad, que también muchas veces está subdiagnosticada. Entonces, quería dejar en claro esto porque no hay mucha medicación para este tema. Entonces, mientras más precozmente sea detectada, más se puede hacer por el adulto mayor. Provoca, y también para que lo sepan, un déficit en la memoria reciente, no en la memoria retrógrada. Entonces, a veces genera maltrato, como yo les decía. ¿Por qué? Porque dice, mi papá se olvida o prende el gas de la casa y casi explotamos todo. O pierde las llaves permanentemente. Y uno le dice, bueno, pero que puede estar con problemas de memoria. No, porque él se acuerda lo que hizo hace 50 años atrás con lujo de detalle, pero no se acuerda de esto. Entonces cree que el adulto mayor está distraído o lo hace de mañoso, y en realidad lo que tiene que entender la gente de que dentro de la memoria retrógrada tiene un archivo totalmente distinto que la memoria reciente. Y lo que falla con las patologías neurodegenerativas en un primer momento es la memoria reciente. Está, No sé si me doctor. Oh, perdón, disculpe. Siga nomás. no sé si yo podría estar mucho tiempo hablando, pero ustedes párenme. La última pregunta. En el mundo Sí. actual estamos siendo acelerados, corriendo por la vida en lugar de vivirla. Hemos perdido la capacidad de frenarnos, de pisar el freno. Nos hacemos daño. Doctor Río, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál es su experiencia y vivencia en este mundo adicto a la velocidad? ¿Es buena la lentitud? Bueno, yo hace casi 20 años que trabajo con adultos mayores, por ende yo disfruto trabajar con los adultos mayores, me entretiene, me divierte y aprendo muchísimo. Y si hay algo que yo aprendí durante estos 20 años de trabajar y hablar con miles de adultos mayores, es justamente eso que vos hablas, Maritza, de que es una lástima ver cómo muchos adultos mayores llegan a esta etapa de su vida habiendo vivido tan acelerado que sienten que desperdiciaron su vida. Ustedes saben muy bien de que la vida es una sola. Después habrá creencias religiosas que creen en la reencarnación,
o que crean en el paraíso, o que crean en lo que crean, pero al momento, digamos, de estar ya más viejito y de encontrarse con dificultades para movilizarse, lo primero que se quejan es esto: yo viví tan acelerada mi vida y la disfruté tan poco. Así que no quiero ampliar mucho esta pregunta que vos me hacés, Marisa, simplemente dejarles dicho esto: muchos adultos mayores mueren tristes porque vivieron acelerados toda su vida y no tuvieron un tiempo para darse para sí mismos y para la familia. Entonces, es momento de pensar, es momento de construir recuerdos, es momento de construir lo que nos vamos a llevar. Así que a parar un poco la velocidad, a descansar un poco, a disfrutar de la vida, que la vida no es solamente el trabajo, que la vida no es solamente la situación económica, que la vida no es solamente las preocupaciones. Ser inteligente y darse un tiempo y escuchar a este humilde servidor que le dice que ha hablado con muchos adultos mayores y muchos de ellos miran para atrás y ven pocas cosas por haber estado trabajando, por haber estado preocupado por otras cosas. Así que si les sirve como reflexión a partir de hoy día, decir, bueno, vamos a empezar a hacer cosas que nos queremos llevar y no vamos a hacer cosas que básicamente no llenan ningún vacío que uno tiene. Gracias, doctor. Le agradezco realmente la participación mía con usted. Realmente me siento súper bien haber hecho todas las preguntitas que usted me las haya contestado. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por hacer las preguntas que son tan interesantes. Bueno, Perfecto. Ahora, mire, amigo Leones, dejamos abierto el panel para que puedan hacer las consultas correspondientes. Puede ser a través del chat o levantando la mano como nosotros conocemos. Así que adelante, por favor.